Leíamos acerca de su llamado, sus Amén. pruebas, sus dificultades, sus momentos difíciles, pero en cada momento de esos, la cisterna no tenía agua, Sí. Dios lo guardó. Ahora es vendido, y donde es vendido, dice la palabra, como leímos en este momento, ahí en Génesis capítulo 39, verso 1 al 5, que Dios estaba con José, y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Ahora, luego de ser vendido, José es tentado. Y en ese momento, cuando José es tentado, la esposa de este hombre llamado Potifar comenzó a decir que José era el que quería aprovecharse de ella. Entonces vino el esposo de esta mujer y lo tomó y lo echó a la cárcel. En ese momento José se pudo haber desanimado, en ese momento José pudo haber dicho: qué injusticia la que yo estoy recibiendo, yo estoy tratando, yo estoy haciendo las cosas como yo debo de hacerlas y yo no sé por qué me está sucediendo esto. Hay mucha gente que hace esa pregunta: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto si estoy tratando de hacer las cosas correctamente? Entonces, pero la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que sucede ahí en la cárcel, en la vida de José? ¿Se desanima José? ¿Se desmotiva José? Mire lo que dice Génesis capítulo 39 del verso 20 al 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén, así es. Todo lo que José hacía lo prosperaba. Amén. Aún ahí en la cárcel, aún ahí en ese momento de situación difícil, dice la escritura, como leía mi esposa, allí en Génesis capítulo 39, versos 20 al 23, aún José, estando en la cárcel, fue un hombre próspero y fue un hombre bendecido. El apóstol Pablo dice: sufro penalidades hasta de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aún Pablo y Silas fueron encarcelados y llevados a una prisión, y en esa prisión, en vez de sentirse tristes, en vez de sentirse abandonados por Dios, comenzaron a cantar himnos a Dios, y dice, y comenzaron a orar, y los presos lo oían, y cuando menos esperaron, la prisión fue sacudida y las puertas de la cárcel se abrieron, y Dios sacó a Pablo y a Silas de esa prisión. También nosotros vemos aquí claramente cómo Dios hacía prosperar a José aún en esos momentos difíciles. Amén, amén. El Señor realmente estaba con José. Y no solamente José, sino que José estaba revestido de la gracia y el favor. O sea, todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Imaginen qué tremendo, aún estando en la cárcel, aún estando donde José estuviera, Jehová lo prosperaba. Había gracia, había favor, habían puertas abiertas para José, pero José seguía creyendo en sus sueños, aunque estaba en la cisterna, aunque fue vendido, aunque fue encarcelado, aunque fue tentado, fue humillado, fue vituperado, fue calumniado. José seguía creyendo que todavía hacía mucho, hacía falta para que el sueño de Dios se cumpliera en la vida de José. Entonces José permanecía creyendo que aunque lo vituperara, aunque fue encarcelado, aunque Jehová estaba con él. Su Padre Celestial estaba con él y que él no lo iba a dejar avergonzado, que él iba a cumplir el propósito en la vida de él, que Dios iba a cumplir el propósito en la vida de José. Así que José permaneció a pesar de las circunstancias, José permaneció a pesar de que lo encarcelaron, José permaneció a pesar de la tentación, José vencía cada situación que a veces que venía el enemigo y le ponía. Aunque los pensamientos de los hermanos, porque una de las cosas que me llamó la atención, aquí dice en Génesis 37:20, dice: ahora pues venid y matémosle, dijeron los hermanos. Venid y matemos. Conspiraron contra José, conspiraron contra la vida de José. Y dice: y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos, mira qué tremendo, y veremos qué será de sus sueños. Amén, así es. O sea que según ellos, con lo que ellos estaban haciendo en la vida de José, en venderlo y diciéndole a su padre que él había sido devorado por la bestia, por una bestia,
ellos pensaron que ahí se acababan los sueños de José, porque los mismos hermanos se levantaron y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa con los sueños de José. Pero no eran los sueños de José, los hermanos no sabían que había un propósito, pero José sí lo sabía. José permaneció y dijo, eso es a lo cual el Señor me ha llamado, eso es a lo cual el Señor me ha traído a esta tierra, en este tiempo y en este lugar. Eso es a lo cual hay un propósito en mi vida, porque mucha gente que vemos ahora se encuentran aún dentro de las iglesias que no encuentran propósito, no hayan propósito. Pero aquí vemos en la vida de José que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de que su familia se volcó en no creerle, en ese llamado, en ese sueño, dijo José, me basta con que yo crea. Es más que suficiente que yo crea que Dios me ha llamado a cosas grandes. Es más que suficiente que tú creas que Dios te ha llamado a cosas grandes. Es más que suficiente que tú creas, que tú le creas al Señor que Dios te ha llamado a cosas grandes, a no ser cualquier cosa, porque Dios no ha creado cualquier cosa. Dios ha creado hijos, ¿verdad? Dios ha creado, dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha llamado a estar por encima y no por debajo, a ser cabeza y no cola. Nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y José se levantó creyendo que él tenía propósito. A pesar de cualquier circunstancia que él mirara, él siguió creciendo. Aún dentro de esa cisterna, aunque no tenía agua, él sabía que de un momento a otro él iba a salir de esa cisterna. Así es. José sabía que de un momento a otro él iba a salir de esa cisterna, porque él sabía que los sueños que él había tenido no eran sus sueños, sino los sueños de Dios, y que los sueños de Dios se cumplen. Como dice Habacuc, aunque la visión tardare, ¿verdad? No dudaré. Porque yo me imagino José, cuando él tuvo esos sueños, él se vio ya ahí en ese lugar, ¿verdad? Así es. Él se vio ya ahí gobernando, él se vio ahí señoreando, él se vio ahí ya en los sueños de Dios. Él como que se adelantó al futuro, ¿verdad? Por fe, se adelantó al futuro, pero dijo, ese es el sueño de Dios y Dios lo va a cumplir. A pesar de cualquier circunstancia, yo lo voy a vencer, porque si Dios lo dijo, yo lo creo. Así es, y una de las cosas muy interesantes aquí en la historia de José, la historia de José que estamos compartiendo en esta mañana, estamos en vivo aquí en los estudios de Nación TV para todo Estados Unidos y Latinoamérica, y una de las cosas que me llama mucho la atención es que José fue vendido y José fue llevado a una tierra, no tenía primos, no tenía hermanos, no tenía a su papá, no tenía a su mamá, no tenía a nadie. Y a pesar de estar ahí solo, a pesar de no tener algún familiar, algún amigo cercano, Dios estaba con José y Amén. Dios lo hacía prosperar. He escuchado varias personas me han llamado y aún me han mandado mensajes de texto. Yo entiendo y comprendo de repente cuando el sentimiento de sentirse quizás al llegar aquí a los Estados Unidos y de repente no tener a su familia, no tener a sus seres queridos, o quizás estar en algún lugar y decir, pues yo perdí a mi familia y estoy solo, o alguna mujer que fue abandonada por su esposo, o alguna madre también que fue abandonada por sus hijos, o algo que esté sucediendo en su vida. Pues José pasó todas esas etapas, y para nosotros la historia de José es un gran testimonio y es un gran desafío. Amén. Porque si José en aquellos tiempos, le estoy hablando quizás hace miles de años atrás, en aquellos tiempos, José prosperó, José cumplió ese propósito que Dios tenía para su vida. Yo creo que en este tiempo, usted que nos está viendo en este día, yo sé que usted puede cumplir ese propósito que Dios tiene para su vida. Y después que José estaba ahí, no solamente en la cárcel, dice que el copero del rey se olvidó de él. Y pasaron 2 años. Durante 2 años José seguía esperando ese cumplimiento. Pero después de esos 2 años sucedió algo. Y yo quiero llevarlo a Génesis capítulo 41, verso 9. El rey, el faraón, tuvo un sueño. Y dice que lo tuvo, y este sueño nadie lo podía interpretar. No había nadie, ni los brujos, ni los hechiceros, nadie podía interpretar ese sueño.
Y el rey estaba turbado, el rey estaba preocupado porque sabía que ese sueño significaba algo. ¿Y qué es lo que dice Génesis capítulo 41, verso 9? El copero del rey en ese momento expresa las siguientes palabras. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Qué interesante es esto y no sé, me da mucha alegría en mi corazón porque es impresionante porque Dios usó un sueño. Oiga, Dios usó un sueño para sacar a José de la cárcel. Dios usó un sueño en la vida de un faraón que no podía interpretarla, ni aún aquellos que estaban a su lado, para que José tuviera la oportunidad de poder interpretar ese sueño. Y podemos ver claramente aquí que durante todo ese tiempo, todo ese periodo en el cual José pasó, José salió de los 17 años de edad, salió de la casa de su padre, de Canaán. Y a la edad de los 30 años, 13 años después, durante esos 13 años fueron vivencias las cuales José pasó. Y como dijimos anteriormente, ese proceso de una cisterna a ser vendido 2 veces, a ir a la casa de Potifar, de ser tentado, de ir a la cárcel, de ser olvidado, de estar ahí solo, de pasar muchas circunstancias, situaciones difíciles en su vida, ahora José tiene la oportunidad, una puerta que Dios le está abriendo, una posibilidad para que la vida de José fuese cambiada y fuese transformada. Y mire lo que sucede, José interpreta el sueño. Yo creo que tal vez podemos leer ahí el verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Qué interesante, mire, apresuradamente mandó el rey a sacar a José. Así es. Apresuradamente lo mandó a sacar de esa situación. Amén. Y dice que se encontraba, me imagino que estaba hasta barbón, con pelo, porque dice que se afeitó y mudó sus vestidos. Es como, creo que José estaba pasando a otra dimensión espiritual. Porque ante el mundo, es bien tremendo, ante el mundo José era un prisionero, estaba en decadencia. Ante el mundo José iba para abajo. Pero la vida espiritual de José iba en crecimiento. Así es. Tremendo. O sea, iba en crecimiento. Y esta era una etapa que él tenía que superar. Entonces, para mí eso de mudar sus vestidos, se afeitó, lo sacó apresuradamente, es un momento de transición en nuestras vidas. Es como decir, pase al otro lado. Pasa esto porque viene algo nuevo. Cosa nueva yo voy a hacer. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que le estaba pasando a José. Estaba en un momento de transición, estaba en un momento de cambio, que era parte del propósito. Pero estuvo prácticamente 2 años esperando a pasar esa próxima dimensión a la que iba José. Entonces, pero podemos entender que José permaneció firme, permaneció esperando esa promesa, permaneció esperando que ese sueño, imaginémonos, José no solamente era un soñador, era un intérprete de sueños. Era un intérprete de sueños.